Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Python 3 desde cero orientado por la cartilla. En el último tutorial revisamos los aspectos básicos en la definición e invocación de funciones, nos relacionamos con los argumentos, el cuerpo y el return o la salida de una función. Aprendimos que los argumentos en una función tienen nombre propio, pero que no siempre es necesario indicar este nombre cuando vamos a utilizar la función, ya que Python asocia el argumento con el orden en que pasamos los datos cuando vamos a utilizar o a llamar esa función por su posición. Sin embargo, hablamos de ser cuidadosos cuando usamos funciones más complejas en donde el número de argumentos es mayor y no es intuitivo recordar la posición de cada uno de estos argumentos que pasamos a la función. También aprendimos que no todos los argumentos en una función son obligatorios y que podemos fijar valores por defecto a uno o varios argumentos de nuestra función, de modo tal que en resumen tendremos argumentos opcionales y obligatorios, y esto depende únicamente de cómo diseñemos nuestra función. En este video hablaremos de los argumentos arbitrarios en las funciones y revisaremos cómo invocar funciones desde otra función. Cuando hablamos de argumentos arbitrarios, hacemos referencia a que el usuario que diseña la función no tiene claro cuántos argumentos va a introducir el usuario que va a utilizar la función, es decir, el usuario final, por llamarlo de algún modo. En este caso podemos utilizar una de las ventajas de Python que corresponde a los argumentos arbitrarios y funcionan tanto para los argumentos que tienen nombre propio, los key arguments, y también para los que no lo tienen. Entonces vamos a crear una función y a utilizar estos argumentos arbitrarios. Lo que queremos tener es una función que una vez le ingresemos o le pasemos unos datos a través de sus parámetros o de sus argumentos, nos retorne una lista con todos los tipos de datos que le pasamos. ¿Cuántos datos? No sabemos cuántos datos, por eso vamos a utilizar un argumento arbitrario. Entonces definimos el nombre de nuestra función, se va a llamar tipo de datos. Y repito, lo que vamos a pasar es un argumento arbitrario. Para definir esto utilizamos un asterisco, en este caso datos. Y observen que nuestro argumento o todos los valores que vamos a pasar a través de datos no tienen un nombre propio, es decir, no son un key argument. Recuerden que en los ejemplos anteriores, por ejemplo, teníamos tasa de impuestos, le asignábamos un valor específico, teníamos acá 3 argumentos y cada uno tenía un valor específico. Estos son key arguments, son argumentos que tienen un nombre propio, un índice. En este caso no vamos a tener un nombre propio para cada uno de los valores que pasemos. Entonces vamos a tener acá en el interior una lista vacía que se va a llamar tipos de datos, y lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los valores que nos va a pasar el usuario a través de datos y vamos a agregar a esa lista el tipo de ese dato que para cada iteración va a corresponder a valor. Si pasamos esto así únicamente nos va a retornar una clase. En este caso, si pasamos un entero nos va a retornar que es de clase entero, si pasamos un string que es de clase string, y así sucesivamente. Por eso vamos a hacer referencia al nombre de la clase para que nos guarde un string con el tipo de dato. Esto lo hacemos simplemente indicándole el name de la clase y ya vamos a ver la salida de esto. Entonces al final, después de recorrer cada uno de los valores que hayan en datos, vamos a retornar en la función la lista tipos de datos. Tenemos nuestra función, entonces vamos a invocarla. Para eso vamos a definir una variable tipos de datos, no importa que se llame igual al return de la función. Recuerden que ustedes pueden jugar con estos nombres, y esa lista tipos de datos ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a hacer una invocación de la función tipo datos y lo que le vamos a pasar es un listado de datos que no importa cuántos van a ser, y por eso utilizamos un argumento arbitrario. En este caso pasémosle 1, 10, algunos números enteros, unos float, pasémosle booleanos y pasémosle un string. Si ejecutamos esto, lo que vamos a tener
en nuestro explorador de variables es una lista que contiene 6 elementos, es nuestra variable tipos de datos, y vean que acá los tenemos. En este caso el primer valor que le pasamos fue 1, es de tipo entero, el segundo es 10, el tercero es 50, también son de tipo entero, pero observen que el cuarto es un float, el quinto un booleano y el tercero por supuesto un string. ¿Qué pasa si agregamos más datos? No pasa absolutamente nada. Podemos indicarle cuántos datos sean necesarios y la función los va a tomar dinámicamente porque estamos utilizando un argumento arbitrario. Ahora, ¿qué pasa si queremos trabajar con key arguments, pero a su vez queremos hacer referencia a un número arbitrario de estos key arguments? Entonces vamos a retomar una de las funciones que utilizamos en el tutorial anterior, una función que nos retornaba el valor de utilidad simplemente cuando el usuario tenía unos ingresos brutos, unos egresos y una tasa de impuestos. Una función muy sencilla y por supuesto un ejercicio entre comillas de juguete para efectos de ilustración y efectos del tutorial. Entonces teníamos que esta función recibía o recibe 3 argumentos con un nombre propio. Son ingresos brutos, egresos, tasa de impuestos. Y recordemos que podíamos pasarle los valores a esta función sin asociar directamente cada uno de los nombres. Vamos a correr esta función acá nuevamente y podíamos decirle acá en consola que utilidad neta, si le pasábamos unos ingresos brutos de 1000, unos egresos de 300 y una tasa de impuestos del 15%, sin necesidad de indicarle a qué corresponde cada uno de estos valores en términos de los nombres propios que tenemos en los argumentos, Python asociaba esto a la posición. Entonces 1000 lo tomaba como los ingresos brutos, 300 como los egresos y 0.15 como la tasa de impuestos. Si corríamos esto, pues obtendríamos una utilidad neta de 595. Ahora vamos a ver cómo podemos plantear esto de otra manera, pero antes, ¿qué pasa si le damos a la función otro argumento adicional? No importa el valor, si le pasamos 800 nos arroja un error porque nos dice que la función utilidad neta toma 3 argumentos posicionales, pero le estamos indicando 4. Una de las ventajas de utilizar estos argumentos arbitrarios es que no importa si pasamos argumentos de más a la función, y en este caso para los key arguments podríamos hacer algo de la siguiente manera. Vamos a redefinir nuestra función de utilidad neta. Entonces vamos a cambiar esto que tenemos aquí y vamos a decirle que esto va a recibir una serie de key arguments, de argumentos con nombre propio, pero que no sabemos específicamente cuántos argumentos va a recibir. Y esto, como repito, como son argumentos con nombre propio, vamos a utilizar un asterisco más. Entonces vamos a tener doble asterisco seguido de los valores. Entonces vamos a tener una serie de argumentos a los que hemos llamado valores, y al interior vamos a reformar nuestra función para que entienda esto que le estamos pasando, porque básicamente es como si fuera un diccionario. Entonces vamos a tener n argumentos, no sabemos cuánto, pero los que necesitamos y los que deben estar dentro de esos argumentos que el usuario va a pasar son ingresos brutos, egresos y tasa de impuestos. O sea que vamos a acceder al objeto valores y le vamos a indicar que debe tomar ingresos brutos. Nuevamente vamos a acceder a ese objeto valores y vamos a indicarle que debe tomar egresos, y vamos a acceder nuevamente a valores y vamos a indicarle que debe tomar tasa de impuestos. Pero como estamos haciendo referencia específica a un índice dentro del objeto valores, por supuesto, al igual que en un diccionario, vamos a hacer referencia a estos como un string. Entonces tenemos nuestra función utilidad neta redefinida y ahora acepta n argumentos arbitrarios, pero no son solo argumentos, sino que además son key arguments que tienen por supuesto un nombre propio. Entonces vamos a correr esto aquí y ahora vamos a invocar esa utilidad neta, esa función de utilidad neta. Entonces utilidad neta, en este caso vamos a pasarle algunos argumentos. Vamos a decirle, por ejemplo, egresos va a ser igual a 300, ingresos brutos van a ser iguales a 1000, no importa el orden,
porque tenemos un key argument, hacemos referencia al no por su posición sino por su nombre propio, y tenemos el otro valor que necesitamos es la tasa de impuestos. En este caso pongamos 10%, pero vamos a pasar otros argumentos adicionales. Supongamos que el usuario pasa otro argumento 0.3 que no tienen nada que ver con el cálculo. Y vamos a ver cuál es el retorno de la función. Entonces vemos que la función nos está retornando el valor de 630, porque la función únicamente está tomando los argumentos que le sirven o que son de utilidad para calcular este valor interno de utilidad neta. Los demás simplemente los está ignorando. Este que tenemos acá, el otro que lo pasamos como 0.30 y otro más que lo pasamos como un booleano, como un false, los está ignorando. Entonces vean que esto es muy útil, pero hay que tener cuidado y no hay que abusar de ello cuando estamos diseñando funciones para prevenir que el usuario cometa errores o que la función lance un error cuando el usuario introduzca un argumento de más. Lo que podemos hacer en estos casos, por ejemplo, es dejar un valor predefinido para el argumento y en caso de que el usuario quiera cambiarlo va a ser alusión al nombre explícito de ese argumento, pero en caso de que el usuario lo pase con otro nombre equivocado, la función no va a arrojar un error. La función simplemente va a continuar adelante con el valor que tiene. Para esto podemos utilizar estos key arguments arbitrarios. Ahora, ¿cómo podemos llamar o invocar una función desde otra función? Para eso vamos a retornar o vamos a retomar esa función que habíamos definido anteriormente, que se llamaba parábola, que recuerden recibía como entradas o argumentos un mínimo, un máximo, un step, y la salida o el return de esa función eran dos cosas. Por un lado, el listado de valores x y y que se habían construido en torno a esos mínimos, máximos y a ese step, y por otro lado nos retornaba un plot de esa función. Entonces vamos a definir otra adicional, en este caso no una parábola, supongamos que tenemos ahora también una cúbica, y lo único que cambia en la cúbica es que y es igual al cubo de x, pero tenemos los mismos argumentos y la misma estructura en términos generales. Más adelante vamos a ver cómo podemos reducir esto casi que a una línea de código utilizando list comprehensions. Entonces tenemos acá nuestra función parábola, nuestra función cúbica. Me la voy a traer para aquí abajo con el import de matplotlib, simplemente para que esté todo más claro. Y teníamos entonces nuestras dos funciones. Recordemos que la librería matplotlib nos sirve para graficar y por eso la importábamos antes de invocar estas funciones. Y acá teníamos el llamado de esa función, que lo vamos a mover también abajo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a definir una tercera función a la que le vamos a indicar cuál de las dos anteriores queremos usar, si queremos usar una cúbica o una parábola, y que en función de eso nos retorne los valores. Vamos a llamarla obtener gráfica, y esta función ¿qué parámetros va a recibir? Va a recibir también un mínimo, va a recibir también un máximo y un step, pero va a recibir uno adicional y es el tipo de función. Entonces recordemos que tenemos en este caso dos tipos de funciones, la cúbica y la parábola. Vamos entonces a definirle qué va a pasar. Si el tipo de función es igual a 1, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar nuestra parábola. Y nuestra parábola, recuerden que recibe tres argumentos, un mínimo, un máximo y un step. ¿Cuáles van a ser? Los mismos que vamos a pasar a través de estos argumentos de la función obtener gráfica. Entonces vamos a hacer referencia a ellos: un mínimo, un máximo y un step. Y recordemos que esto no solo nos retorna la gráfica, sino también los valores de x y y. Entonces podemos poner acá un return de la parábola con mínimo, máximo y step. Si no, si el tipo de función es igual a 2, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar
nuestra cúbica. Los valores que le vamos a pasar son exactamente los mismos, un mínimo, un máximo y un step. Y de lo contrario, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, vamos a lanzar un mensaje al usuario diciendo el tipo de función ingresada es incorrecta. Sí, en este caso podemos hacer acá un return y podemos retornar o hacer un print. Vamos a hacer cualquiera de estas cosas o podemos simplemente agregar un pass a la función. Recordemos que esto depende de cómo la diseñen y no hay una única manera de hacer las cosas. Entonces vamos a correr esto y vamos a invocar nuestra función desde consola. Entonces si tenemos obtener gráfica, vamos a llamarla, le vamos a decir el mínimo es 10, el menos 10, perdón, el máximo es 10 y vamos a ir de 2 en 2 y la función que vamos a utilizar o el tipo de función que vamos a utilizar es la 1, entonces nos debe retornar un listado de valores X, de valores Y y la gráfica de la parábola. Entonces nos dice parábola no ha sido definida, tenemos que correr esto de acá arriba también, pero tengan cuidado con este porque acá estamos llamando también esa función. Entonces tenemos parábola cúbica y vamos nuevamente a correr esta línea, obtener gráfica, damos enter, nos vuelve a decir que la librería matplotlib no la hemos invocado. Vamos a correr ahora sí. Entonces tenemos el listado de valores X, el listado de valores Y. ¿Por qué los estamos viendo así? Porque no asignamos una variable. No estamos llamando esta función y los valores de X y Y no se las estamos asignando una variable para que quede guardado, al igual que hicimos acá con tipo de datos anteriormente. Que la llamamos, invocamos la función y asignamos el return de esa función a una variable. Pero sí tenemos nuestra gráfica de salida, que en este caso corresponde a una parábola. Entonces volvamos a invocar esto. Vamos a decirle más bien valores gráfica van a ser iguales a ¿qué? A obtener gráfica y vamos a pasarle exactamente los mismos valores que acabamos de pasar para que vean cómo en el explorador de variable nos aparecen los valores de X y Y que teníamos ahí en consola. Entonces si corremos esto vamos a obtener nuevamente nuestra gráfica, nuestra parábola definida entre menos 10 y 10, va corriendo de 2 en 2 y lo que tenemos aquí son los valores de X y Y. Entonces tenemos una tupla que tiene acá ambos valores X y Y. ¿Por qué nos los está entregando así? Recuerden que el return de esto son dos objetos, entonces en este caso deberíamos estarle diciendo X, Y para obtener estos objetos separados y no obtenerlos en una misma tupla. Entonces tenemos acá nuestros X, Y, ahora sí están separados. Tenemos nuestra parábola. ¿Qué pasa si invocamos esto ahora no con la función 1 sino con la función 2 y aumentamos este rango a 20 y le decimos aquí que va a ir de 0.5 en 0.5? Este step que recibe de acá es un entero. Vamos a pasarle esto aquí. Corremos nuestra función nuevamente y tenemos nuestra función cúbica. En X está comprendida entre menos 10 y 20 y va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces de esta manera podemos invocar nuestras funciones y esto es básicamente lo que hacemos cuando llamamos librerías. Estamos invocando funciones que están programadas en otros paquetes y les estamos pasando los parámetros necesarios o los parámetros que requieren estas funciones. Bien, esto es todo por el momento. En la descripción del video les cuelgo el script con el que hemos trabajado y adicionalmente les voy a postear una página donde pueden profundizar en lo que hemos visto en este y en el tutorial anterior que tiene relación con las funciones. Acá veremos cómo definir una función en su forma más básica, cómo llamamos una función, los argumentos de una función, lo que hemos visto en términos de argumentos arbitrarios. En este caso recuerden teníamos asterisco y el nombre que le ponemos a esos argumentos, los keywords, arguments, cuando asignamos un nombre propio a los argumentos y cómo podemos utilizar argumentos arbitrarios pero con nombre propio, es decir, arbitrary keywords arguments.
Entonces, básicamente es esto, profundicen en lo que les pongo en la página, hagan sus propios ejercicios porque es la única manera de ir avanzando y de ir aprendiendo. Yo sé que durante los tutoriales trabajamos ejercicios que no son tan reales, pero de otra manera el tutorial se haría mucho más extenso. No se preocupen que una vez terminemos todo lo básico de aspectos de sintaxis, trabajaremos con un par de ejercicios mucho más reales y no entraremos a profundidad en cada uno de los temas básicos que ya habremos visto anteriormente. No olviden suscribirse a la cartilla para estar pendientes de más contenido y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo video.